Seguramente usted ha escuchado como parte de los mensajes que se dieron a propósito del primer informe de gobierno, que se anunciaron unas cosas que se llaman fibras y las fibras E. Y en los mercados, por supuesto, ya tiene unos años que tenemos fibras en infraestructura, son fideicomisos en bienes raíces que finalmente pues han sido muy exitosos en los mercados. Y a partir de el anuncio del presidente, pues fue cuando se dio a conocer estas fibras con respecto a algunos temas que estaremos abordando justamente con Miguel Ángel del Barrio, socio líder de auditoría y líder de servicios en cuanto a estas fibras. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias por tenernos aquí, Rodrigo. Encantado. Oye, pues es todo un tema porque se dio a conocer a propósito de este informe de gobierno, el más reciente, el de mitad de sexenio, y qué son estas fibras, ¿no? Porque al final, pues el referente que tenemos son las fibras que ya conocemos, la fibra hotel, ¿no? En donde se fibran, por decirlo de alguna suerte, pues los hoteles o centros comerciales o proyectos, por ejemplo, inmobiliarios de oficinas, en fin, es amplio la gama y el espectro de las mismas. Efectivamente, Rodrigo. Bueno, primero que nada, estos fideicomisos de energía e infraestructura que se han denominado Fibra E, son justamente un impulso que busca darle el gobierno federal a los proyectos de infraestructura. Y creo, Rodrigo, que la manera más conveniente de conocer estas fibras es a través de sus antecesores. Este modelo, que prácticamente, tú lo mencionabas, ha sido recientemente anunciado, no tiene más de un mes en que finalmente se fueron promulgando las reglas particulares que le dan vida, una a través de la resolución, de la cuarta resolución miscelánea fiscal y también a modificaciones de la ley de mercado de valores, justamente trata de imitar el modelo de otra estructura llamada Master Limited Partnership, MLP, conocida por sus siglas en inglés. Estos modelos, que en economías más maduras como la norteamericana tienen más de 30 años de existencia, tomaron un especial realce rumbo a finales de los años 2000, 2009 diría yo, justo después de la crisis del 2008. En Estados Unidos se estima, Rodrigo, que anualmente hay colocaciones de cerca de 25,000 millones de dólares en este tipo de vehículos. ¿Qué pretende ser Fibra E? Que a raíz del anuncio estamos todos a la espera de ella. Prácticamente se refiere a proyectos de infraestructura ya estabilizados. En el marco de referencia de la resolución miscelánea se habla de algunos ejemplos, Rodrigo, que pudieran ser proyectos de generación, distribución y transmisión de energía eléctrica, también todos aquellos proyectos asociados con la venta de hidrocarburos, pero no solo eso, también activos concesionados o que estén amparados a través de contratos celebrados con el gobierno federal. Entonces, en ese sentido, pudieran caber carreteras, aeródromos, terminales marítimas e inclusive también proyectos de servicio de transporte público. Realmente interesante, y es que se me ocurren muchos ejemplos a propósito de lo que hemos estado hablando justo el día de hoy por un asunto. La esencia, digamos, de estas fibras, vemos que las empresas productivas del Estado, es decir, la CFE y Pemex, pues han tenido números rojos importantes en el tercer trimestre, pero sobre todo de cara a 2016 hay un recorte también en cuanto al presupuesto. Generar liquidez y echar a andar proyectos en un contexto en donde ya no tienen tanto dinero para invertir. Definitivamente, Rodrigo. Es evidente que uno de los principales usuarios de esta nueva figura, de este nuevo vehículo, serán sin duda CFE y Pemex. Es más, es de anticiparse que las primeras colocaciones podrían venir en ese sentido rumbo a principios del año siguiente. Ahora, veíamos algunos anuncios que generaron confusión de las calificadoras en cuanto a la estación, por ejemplo, por los pasivos que tiene, los pasivos financieros de Petróleos Mexicanos. Esto podría permitir que un proyecto, digamos, muy rentable sea fibrado y entonces está desvinculado, digamos, del conjunto de la problemática que puede tener Pemex, y ahí pues es un gran beneficio tanto para los inversionistas que encontraron un activo muy rentable como para la propia empresa. Lo mencionas bien, Rodrigo. Dentro de los muchos beneficios que nosotros encontramos en este vehículo, uno de esos es justamente el poder aislar un proyecto que esté resultando muy rentable y que sea atractivo involucrarlo a través de una fibra E, precisamente o para tener liquidez, para mejorar condiciones de financiamiento, para fondos de inversión, incluso para poder salir de una inversión ya pronosticada por un tiempo de estadía. Pero en términos generales, creemos que el principal objetivo que busca el gobierno federal, además del evidente en el sentido de poder financiar proyectos de infraestructura a nivel gobierno federal, es también generar un círculo virtuoso en cuanto al ciclo de la infraestructura en México. No solo el gobierno federal, sino cualquier persona de la iniciativa privada que hoy tenga un proyecto de infraestructura
y eso es importante decirlo, el vehículo está enfocado sobre todo a proyectos ya estabilizados, es decir, proyectos que estén generando ingresos, y en el caso de concesiones y contratos que tengan por lo menos todavía 7 años de vigencia. Por ejemplo, estoy pensando, y ese era otro tema, GAP, Azur, en fin, estos Grupo Aeroportuario del Pacífico que opera aeropuertos, o Azur que los opera en el sureste del país, uno de los más, pues después del de la Ciudad de México, el de Cancún, lo podría fibrar Azur, porque pues es una Definitivamente. concesión y entonces obtiene mucha liquidez y a partir de ahí pudiera hacer algunos otros proyectos, lo que sea. Exactamente, Rodrigo. La idea es que justamente este tipo de inversionistas, y además es importante decirlo, a través de este esquema podrán ellos materializar desde un 2 o 5%, dependiendo del esquema de origen del vehículo, hasta un 100% del activo de infraestructura. Es decir, que ellos se podrán llegar recursos en esa proporción y utilizarlos justamente para otros negocios o inclusive para generar nueva infraestructura. Ahora estoy pensando en otro componente, sé que son muy nuevas las reglas, pero va aterrizando perfectamente con lo que vamos mencionando en el resumen. Por ejemplo, FEMSA Comercio, que tiene, pues empieza a integrarse y a ingresar de manera muy contundente en el sector de la venta de gasolinas. Son concesiones que le da antes Petróleos Mexicanos, pero me parece que ahora la Comisión Reguladora de Energía lo tiene que certificar, pero finalmente le da el Estado pues esas gasolineras que podríamos pensar que tiene un flujo esperado de personas, las podría figurar también. Efectivamente, Rodrigo, y creo que tocaste un tema que es muy importante decirlo. Este tipo de vehículos, precisamente como se basan en un histórico de ingresos estabilizados, se van a parecer mucho más a un bono de deuda, porque van a tener ya una expectativa de ingresos parcialmente confiable en el sentido de poderla pronosticar. Entonces, en ese sentido, se puede antojar mucho más a que inversionistas como pueden ser las CIEFORES, inversionistas institucionales que estén en busca de un rendimiento semifijo, se fijen más en eso, o se acerquen más a este tipo de instrumentos que probablemente el inversionista retailer, el que está buscando Claro. precisamente las variaciones en los títulos y en las acciones, ¿no? En los precios de las acciones. Entonces, la verdad es que viene a revolucionar el mercado, y un factor importante a comentar, Rodrigo, es que a pesar de que se les conoce como fibra C, tienen diferencias muy... De cómo son diferentes las fibras en cuanto a la infraestructura y las nuevas fibras con respecto a, más bien, las fibras de infraestructura con respecto a las inmobiliarias o etcétera, las que ya conocíamos desde hace unos años. Efectivamente, Rodrigo. Creo que hay diferencias fundamentales. La primera de ellas es que, a diferencia de cómo ocurre con las fibras tradicionales, que son dueñas en la mayoría de los casos de los inmuebles o de los derechos sobre esos inmuebles, en el caso de la fibra E, esta será dueña de acciones. Y para ejemplificar esto, simplemente comentarte que la manera en que van a operar estas fibras es que el dueño actual de la infraestructura va a aislar el proyecto que quiera fibrar en una sociedad. Y entonces la fibra podrá adquirir entre el 2 y el 5 y hasta el 100% de esa sociedad en donde se aisló el activo de infraestructura. Esto, en términos generales, es una diferencia muy relevante, sobre todo en la manera de operar el día con día de la fibra, puesto que el rol que tomará el administrador, que normalmente será el dueño actual de la infraestructura, es muy relevante, porque además es un administrador muy especializado. No quiero decir con esto que el administrador de las fibras tradicionales, de los activos de las fibras tradicionales no lo sea, pero en este caso no será muy fácil reemplazar al administrador. Entonces, en ese sentido, más bien la asamblea de tenedores de la fibra tendrá que establecer lineamientos muy claros en función al endeudamiento, a las políticas de inversión, a la compensación del administrador, pero sobre todo para cubrir todos aquellos conflictos de interés que el hecho de esta nueva estructura, que es distinta a la de las fibras tradicionales, provee. Entonces creo que ahí habrá mucha labor por hacer, sobre todo en el afán de transparentar hacia el mercado este tipo de vehículos. Sobre todo, Rodrigo, porque además podemos encontrar una diversidad enorme del tipo de activo, ¿no? Ahora, pensando en esto, por ejemplo, una compañía que tiene la concesión de una carretera o regresando al tema de los aeropuertos, ¿qué pasa con, se refleja en la hoja de balance, se tiene que sacar ese activo ahora y ya no estará en mi hoja de balance, ¿no? Dependerá mucho de las funciones que tenga todavía ese dueño original en la administración. O sea, por ejemplo, si Azur, ¿no? Que es muy especializado, es el único que sabe operar Cancún, ¿no? El aeropuerto, y entonces lo fibra. Entonces ya queda fibrado el aeropuerto de Cancún y se crea esta sociedad que ya mencionabas, él será el administrador, pero ese activo pues ya pertenece a
pues, los que hayan comprado en esa sociedad, ¿no? Exactamente. Fíjate que curiosamente, en términos de las reglas contables, dependerá más bien en el sentido de quién mantiene el control sobre las operaciones rutinarias del activo. Okay. Podría darse el caso en el que no hubiera necesidad de eliminarlo del balance de ASUR, por el hecho de seguir manteniendo un involucramiento continuo y unas medidas de control sobre ese activo. Entonces, son de los temas que habrá que estudiar y sobre todo, y creo que mencionas un punto muy relevante, la información que podría acompañar un prospecto de una fibra de esta naturaleza tendrá que ser muy precisa en función a aislar los efectos contables históricos del activo de infraestructura que actualmente muy probablemente esté en un negocio integrado con muchas otras cosas alrededor. Entonces, ahí hay retos importantes en cuanto a poder generar información financiera específica de ese vehículo que se va a aislar. Ahora, desde el punto de vista también fiscal, por ejemplo, no impuestos sobre la distribución de dividendos y estos conceptos que benefician a las fibras, ¿cómo se reflejan estas? Exacto, qué bueno que toques el punto, Rodrigo, porque también ahí hay una diferencia contra las fibras tradicionales. Si bien es cierto que se mantienen los beneficios de no pagos provisionales, de la transparencia del vehículo, es decir, quien pagará los impuestos será directamente el beneficiario de los certificados de la fibra E, sí, el tema de la retención a fondos de pensiones extranjeros es una diferencia contra las fibras tradicionales. Las fibras tradicionales daban un beneficio a esos fondos de pensiones exentos de otros países y en este caso sí serán sujetos a retención por las características de este vehículo, que también es una similitud con el que ya mencionábamos, el Master Limited Partnership. Claro. Ahí ocurre lo mismo, la retención se hace, así que los únicos que irán libres de impuestos en todos los rendimientos serán precisamente las CIEFORES, digamos, los fondos de pensiones mexicanos. Por último, preguntarte, Miguel Ángel, ¿cuándo estimas que pudiéramos ver las primeras fibras que seguramente serán Pemex o CFE? Coincido contigo, Rodrigo, yo creo que son los jugadores naturales para este vehículo en particular. Yo creo que deberíamos esperar que en el primer semestre de 2016 pudieran presentarse las primeras colocaciones. Y otra cosa importante, creemos que en un principio las colocaciones se darán en activos particulares. No habrá quizás combinaciones de infraestructuras diferentes por la dificultad de entender y digerir este nuevo esquema, ¿no? Ya lo mencionábamos, puede haber proyectos de diferentes índoles que también tendrán que tener especificaciones en cuanto a niveles de apalancamiento y una serie de temas, y precisamente también la regulación irá acompañando todo este tipo de cosas. Pues lo estaremos hablando seguramente. Muchas gracias por hablar de este tema que resulta complejo, pero interesante y fundamental, sobre todo en el contexto que estamos viendo ahora que vemos reportes de resultados de estas dos empresas, pues resulta muy relevante entenderlo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Rodrigo. Le agradezco a usted que nos haya acompañado en una edición más de Dinero por Excelsior Televisión. Lo espero mañana en punto de las 6 de la mañana en Imagen Empresarial. Lo dejo con Kim Armengol, para que usted esté muy bien informado, aquí en Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.